Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo muy afectuoso al señor presidente de Asobancaria, el doctor Jonathan Malagón, al doctor César Ferrari, el superintendente financiero de Colombia, al doctor César Reyes, superintendente delegado para riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, al doctor Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, al coronel Juan Carlos Trujillo, director de Inteligencia de la Policía Nacional, el señor Greg Casjanis, director asociado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, a todos los conferencistas, medios de comunicación, a mi equipo directivo que me acompaña el día de la Fiscalía, la delegada de Seguridad Territorial, la doctora Luis Obando, y la directora ejecutiva de la Fiscalía, la doctora Astrid Rojas, y a los demás asistentes que nos acompañan el día de hoy. Esta oportunidad es muy importante el día de hoy para hacer una reflexión sobre, como lo dice el título, el panorama de la Fiscalía General de la Nación en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, sobre la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo dejo a un lado, sino me voy a focalizar en estos dos temas que son trascendentales y que han sido un eje central del trabajo también de la Fiscalía General de la Nación en estos 3 años y 6 meses que llevamos en el cargo, en donde hemos podido dar una respuesta a Colombia, no solamente del trabajo, de lo que hace cotidianamente la Fiscalía General de la Nación como el ente investigativo, el ente que desarticula delincuencia, el organismo además que es el titular de la acción investigativa penal en Colombia, sino al mismo tiempo la posibilidad de transformar también la idea de la institucionalidad colombiana cuando vemos que es una entidad que defiende la institucionalidad colombiana. Porque en el fondo lo más importante que tiene el país, que tiene Colombia hoy, no es otra cosa que su institucionalidad. Una institucionalidad que es carente de cualquier tipo de idea personal y que debe estar atada siempre al único pacto que conocemos hoy y que tenemos en la Constitución de 1991, en donde las instituciones colombianas son trascendentales para poder pensar, para poder transformar, para poder ver cuál es el camino que debe tener Colombia, no para una próxima elección, sino para las próximas generaciones de colombianos que tienen que vivir en este territorio y que tienen que tener unas ideas fundamentales para poder cohesionarnos como país. Eso ha sido la Fiscalía General de la Nación desde el punto de vista no solamente de su misionalidad, sino también desde la idea de la defensa de la institucionalidad, de la idea de la transformación de unos imaginarios que existían en Colombia. Veníamos de una fiscalía que durante 30 años había tenido 9 fiscales, conmigo 9 fiscales generales elegidos por la Corte Suprema de Justicia, pero que al mismo tiempo en los últimos 12 años había tenido problemas de permanencia de los fiscales generales en el país, donde no se había visto fiscales que terminaran los periodos. Y cuando ustedes tienen instituciones que no están cohesionadas, que no tienen propósito común, que no tienen la misma camiseta, para ponerlo en términos futbolísticos, que entran a la cancha y no saben cuál es el rol que ocupan, pues estamos ante un problema grave. Y eso es lo que había ocurrido en Colombia hasta el ejercicio que hemos venido haciendo, en donde hemos venido cohesionándonos y tomando decisiones trascendentes en el país. Como les decía, entonces, esos dos ejes centrales, el eje del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, son 2 elementos y 2 vectores que nosotros partimos desde el inicio de un estudio en el cual se determinó que no era solamente el problema penal, el problema del tipo penal, lo que generaba,
digamos, una acción de la Fiscalía General de la Nación, sino era necesario vincular a lo penal, al tipo penal, la persecución de los bienes. El criminal tiene una concepción y un propósito y una finalidad de multiplicar los bienes en el marco de diversos tipos penales que se presentan en nuestro ordenamiento jurídico. Nadie actúa en el marco del narcotráfico si no es porque quiere multiplicar los bienes. La corrupción es un factor que distorsiona sociedades enteras, parte de la base de la obtención del lucro. Y obviamente era necesario vincular los instrumentos jurídicos que Colombia tenía para poder perseguir a esas actividades criminales, asociarlas y poner a trabajar la delegada de finanzas criminales con la delegada de seguridad territorial y con la delegada de crimen organizado, contra el crimen organizado, donde por supuesto se encuentran los ejes de corrupción y al mismo tiempo otros ejes como medio ambiente, como derechos humanos, como la lucha contra las organizaciones criminales y por supuesto el enlace que tenemos con lavado de activos y con otros comportamientos que han venido surgiendo, como por ejemplo la lucha contra los crímenes que se cometen en lo que llamaríamos la cibercriminalidad. Todos estos escenarios, todos estos elementos permiten entender que la criminalidad también se está moviendo, que el ejercicio de regulación, el trabajo que ha hecho y se ha hecho en la Sobancaria, yo celebro este encuentro, doctor Jonathan, porque nos pone en diálogo a las instituciones con el sector. Ustedes están permanentemente trabajando en lograr mayor tranquilidad, mayor confianza en el sector. Las instituciones tenemos que enlazarnos en un trabajo de articulación para tratar de mantener un diálogo constante, porque los criminales están haciendo exactamente lo mismo que hoy estamos haciendo nosotros. También se están reuniendo, también están tomando decisiones y también están alterando el comportamiento legal, si se quiere, cada uno de nuestros países. Creo que estos enlaces nos permiten entonces entrar en materia. Desde el punto de vista de lo que quiero decir, quiero dividir esto en tres partes, muy simples va a ser. La primera, algunas precisiones conceptuales sobre para lo que la Fiscalía es el lavado de activos y la financiación del terrorismo como fenómeno multidimensional de la criminalidad. Un segundo aspecto, los principales retos que tenemos frente a estos dos fenómenos y por último, cuáles han sido los resultados de la Fiscalía General de la Nación y las estrategias en estos años y cuál debe ser, a mi juicio, la perspectiva que tiene que tener la entidad frente a estos retos futuros en la lucha contra estos dos fenómenos. Desde el punto de vista del lavado de activos o el blanqueo de capitales, todos sabemos que es una modalidad criminal mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad de recursos que obtienen de actividades ilícitas, las incorporan dentro del circuito económico. En ese sentido, para nosotros, todo esto está ubicado en un tipo penal, que es el artículo 323, en donde aparecen dos elementos centrales que son analizados por nuestros fiscales cuando se aboca el conocimiento de este tipo de conductas. Una, que sea una actividad ilícita, que obviamente tiene que ver con la idea de que exista un delito subyacente o un delito fuente. Normalmente se determinaba, hasta hace algunos años, que ese delito fuente era el narcotráfico. Hemos venido superando paulatinamente esa discusión, no solamente
porque el narcotráfico no es el único delito fuente que subyace al lavado de activos o al enriquecimiento o a la idea que puede llevar incluso al blanqueo de capitales, sino que hay otros delitos que pueden tener también fuentes delictivas, como por ejemplo el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, los delitos contra la administración pública, la corrupción, los peculados de diferente tipo, delitos que tienen que ver con la financiación del terrorismo, que es el segundo aspecto que nosotros también hemos venido atacando, el contrabando de hidrocarburos y sus derivados, el fraude aduanero, en fin, una multiplicidad de delitos. Recuerdo hace tal vez un año en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, que planteaban, incluso nos explicaba la Armada sobre cómo finalmente organizaciones criminales atadas al Clan del Golfo en esa zona del país, que enviaban clorhidrato de cocaína a otros países, recibían a cambio de esos valores con los cuales se vendían esa cocaína fuera del país, una multiplicidad también de productos de contrabando. Incluso salía la cocaína con un sello que identificaba una organización criminal o una subestructura del Clan del Golfo, y el contrabando, que muchas veces venía de otros países, venía con el mismo sello y terminaba irradiando sectores económicos informales de diferentes ciudades del país. Es decir, en una especie de trabajo conjunto criminal, en donde el narcotráfico estaba atado al lavado de activos, estaba atado al contrabando, estaba atado incluso al microtráfico en las ciudades, estaba atado a una idea central que es la extorsión, sicariato, etc. Y todo esto enlazado no a un tipo penal, sino a una multiplicidad de tipos penales que terminan afectando y han terminado afectando el sistema legal. Por eso es importante, y es muy importante, y le he advertido también durante todo el trabajo directivo al equipo, que es necesario mirar en conjunto la criminalidad. La criminalidad no puede ser mirada simplemente con un tipo penal. La criminalidad tiene que ser mirada en conjunto, porque normalmente un criminal, cuando actúa, pues no tiene un límite de un tipo penal, puede estar violando 5, 6, 7 tipos penales, porque el objetivo es llegar a un resultado, independientemente de las limitaciones competenciales o legales que se tengan. Frente a la financiación del terrorismo, este concepto es apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Y por supuesto los recursos que se destinan, muchos de ellos están atados justamente a las conductas que yo les acabo de explicar, y suelen invertirse en compra de armas, en equipos, en pagos de nómina, en sostenimiento de células terroristas, costeo de logística para acciones terroristas, inversión en adiestramiento, tecnología, pago de sobornos, mantenimiento de complicidades, entre otras, que terminan también marcando un derrotero en donde los recursos juegan un rol importante. Entre las diferencias o semejanzas que uno puede encontrar entre una y otra conducta, uno diría que diferencias tienen que ver con que el lavado de activos siempre se va a dar respecto de dineros o activos que provengan de actividades ilícitas representadas en los delitos subyacentes o fuentes, mientras que la financiación del terrorismo se puede dar también con dineros, con activos o apoyo logístico que pueden venir de actividades lícitas e ilícitas. En ese sentido, también el lavado de activos, el único interés de estas organizaciones es legalizar sus ganancias, mientras que la financiación del terrorismo es el sostenimiento de organizaciones criminales. Podemos hacer una multiplicidad de encuentros o diferencias que son fundamentales para el ejercicio de las mesas técnicas de trabajo
que hacen nuestros fiscales de lavado de activos, con la delegada y con el delegado de organizaciones criminales. Antes de mi llegada a la Fiscalía General de la Nación, no había diálogo entre los delegados o los fiscales nacionales y seccionales. ¿Qué trabajo tan arduo fue poner a hablar a la entidad? Cohesionarnos, asociar las actividades investigativas, hacer itinerancia investigativa en el país, sacar a la gente de la comodidad de los despachos para que entendieran que la criminalidad era dinámica y no estática, que nosotros no podíamos estar quietos esperando que llegaran los casos y nos teníamos que estudiar todos los sectores para poder tener mejores resultados. Dentro de los principales retos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, uno podría hacer un balance de, yo diría, 5 aspectos. El primero tiene que ser con la potencialización de la regulación de las zonas francas. Creo que ahí, como se ha señalado también con varios informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es importante que las 104 zonas francas puedan ser reguladas, pero al mismo tiempo tenga que haber una protección desde el punto de vista de la vulnerabilidad frente a la criminalidad que tiene esa multiplicidad de zonas francas. Lo que estamos viviendo en diferentes lugares del territorio nacional, más allá de estas explicaciones de zonas francas o puertos, es dramático. Lo que ocurre en Buenaventura básicamente es una odisea desde el punto de vista de la ausencia de seguridad. ¿Cómo garantizo yo que haya confianza cuando existen unas condiciones de inseguridad tan importantes en múltiples regiones del país? La Fiscalía General de la Nación no es la que hace la política pública de seguridad de ese territorio, ni la política pública de derechos humanos, ni la política pública de prevención. Ahí debe haber un esfuerzo del gobierno nacional para poder avanzar en una estrategia de garantizar la seguridad en múltiples territorios para que con eso podamos proceder a tener una mayor cohesión. La Fiscalía llega cuando los delitos se han cometido. La Fiscalía llega cuando el crimen se ha consumado. La Fiscalía no previene el delito porque no es su función tampoco. Y ahí es importante que todos los mecanismos y todos los órganos del Estado puedan estar cohesionados bajo una idea: que la institucionalidad de Colombia es la única que puede frenar eso. Si tenemos fracturada la institucionalidad, o si hay discursos contrarios a la institucionalidad colombiana, básicamente lo que estamos viendo es un favor a la criminalidad, es un favor a los delincuentes. Creo que ahí ese es el ejercicio más importante que tenemos que hacer todos, y es pensar, no igual, pero sí en términos constitucionales. Nadie está diciendo que haya que pensar igual en Colombia sobre los diferentes aspectos, pero sí se hace una medida de la Constitución para ver cuáles son los propósitos que tiene la Constitución política colombiana, que es el único eje ideológico que nos rige a nosotros en el país. Muchos de los aspectos tienen que ver con la identificación y acabar con los mercados negros, identificarlos, saber la ubicación del contrabando, de los lugares donde se producen, además, lo que yo he llamado y llamé en el ejercicio de mi cargo como los ejes transversales de esa criminalidad, o los ejes regionales de criminalidad, donde se planteó la idea de la itinerancia. Una itinerancia donde tiene que estar trabajando la Fiscalía de la mano con la Polfa, de la mano con la UIAF, de la mano con la DIAN, con los diferentes órganos, las superintendencias, donde tenemos que tener un foco de acción
no vamos a poder resolver todos los problemas. Resolvamos 2 o 3. A veces cuando uno abre tantas puertas termina no haciendo nada. Lo que hay que hacer es enfocarnos en 2 o 3 cosas para mejorar el entorno institucional, social, económico, cultural de una nación. Uno quisiera hacerlo todo, pero es muy poco tiempo. Porque las democracias, los tiempos son tremendamente valiosos porque se acaban. Porque además las personas somos completamente accidentales dentro de las instituciones. Y eso a mí me parece muy interesante porque uno tiene que hacer esa tarea con eficacia para tratar entonces de romper lo que yo les digo, de entender las dinámicas criminales para no permitir que se desborden. Lo que hemos hecho en Colombia es contener criminales. La contención de la criminalidad es lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 30 años, 40 años. El mejoramiento institucional del país es la contención de la criminalidad. La mejor manera de luchar contra los criminales, pues es perseguirlos. Y esa es la función que yo tengo como fiscal general de la Nación. Comprendo las dinámicas de paz que tiene el país. Y he suspendido órdenes de captura frente al ELN, frente a disidencias. Pero también le he dicho no a la suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes que pertenecen además a carteles de la droga. ¿Por qué lo hizo el fiscal Barbosa? ¿Y por qué el fiscal Barbosa dice no? Porque esa es mi función constitucional. Porque yo no estoy aquí para agradarle a uno o al otro, sino para cumplir la ley y la Constitución, que debe ser el único derrotero que tiene Colombia. No hay que confundir nunca la idea del pacifismo con la paz. Porque es importante entender que a la paz solamente se llega con el Estado de Derecho y con la seguridad y el orden público garantizado en el territorio nacional. Y en ese aspecto, la lucha contra el narcotráfico es tremendamente importante. Es necesario entender, como lo he manifestado en diferentes escenarios, que las organizaciones de narcotráfico están activadas no solamente en la producción de clorhidrato de cocaína, sino también del fentanilo, que tanto afecta a los Estados Unidos y a otros países. Es necesario también recordar la importancia que tiene para Colombia la cooperación internacional con los Estados Unidos. Es importante que se mire con atención Colombia, porque Colombia no es un caso cualquiera dentro del continente. Hemos superado históricamente grandes problemas. Seguimos teniendo algunos problemas, pero somos un mejor país hace 40 años. Y en ese sentido, por supuesto, el narcotráfico tiene que mirarse en todos sus frentes. En el frente de la erradicación, en el frente de la incautación y, por supuesto, en la interdicción marítima. Hemos venido avanzando de la mano también con el gobierno nacional. Al inicio de este año se generó unas conversaciones institucionales con el presidente de la República, en donde miramos con atención todo el tema de la interdicción y de la incautación de clorhidrato de cocaína y de destrucción de laboratorios, que son 2 temas cruciales. Hemos venido viendo y haciendo un monitoreo de cuáles han sido los resultados entre todas las entidades. El mes de junio no fue tan bueno, pero hemos tenido un trabajo interesante que creo que es necesario complementar con la ruptura de los corredores desde el momento de la erradicación.
porque entre la erradicación, la no erradicación de cultivos y el puerto, se producen todos los delitos en Colombia. De nada nos sirve andar decomisando clorhidrato de cocaína si permitimos una proliferación de cultivos ilícitos en el país. Porque finalmente la incautación siempre será una incautación que tiene relación directa con el número de siembras que hay en el país, o con la idea de determinar cuál es el panorama de cultivos que hay en el territorio nacional. Hace 3 o 4 meses yo reaccioné frente al proyecto de humanización, proyecto de ley de humanización del sistema penal que se envió en el Congreso de la República, en donde en una disposición se determinaba que se quería legalizar, si se quiere, toda la cadena productiva del narcotráfico en el país. Afortunadamente esa disposición desapareció, por lo menos aún no la han vuelto a presentar en el Congreso de la República. Estamos esperando a ver qué es lo que se va a presentar para nosotros observar con detenimiento, para acompañar, porque vengamos a acompañar, pero también para decirle con claridad al país si estamos o no estamos de acuerdo con algunas de esas disposiciones. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un vector que además captura la legalidad en Colombia. La captura en diferentes escenarios, no solamente en la comercialización, sino también en la introducción de insumos químicos a las selvas colombianas, que generan al mismo tiempo un impacto en la política ambiental del país. Para nadie es un secreto los insumos que se requieren en un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína y dónde lo ubican. Por eso también yo reaccioné hace unos 2 o 3 meses, 3 meses, han sido 7 largos meses los últimos, en donde reaccionamos cuando querían, a través de una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, introducir la venta libre de cemento en las selvas del país. No me imagino que fuera para hacer vías 4G. Afortunadamente también frenamos esa resolución. Entonces, creo que hay ahí retos que hay que mirar. Disminuir los niveles de corrupción tanto en el sector público y privado. Llevamos al día de hoy 3.172 condenas por corrupción en el país, en esta administración. De las más de 170.060 condenas que hemos logrado en estos 3 años y medio y 184.479 medidas de aseguramiento otorgadas en Colombia en los últimos 3 años y medio. Le hemos, por supuesto, puesto la cabeza y la intención de romper esos nodos de criminalidad frente al gobierno local, nacional, distritales, y hemos logrado un trabajo muy interesante desde la Dirección Nacional Anticorrupción. Un último aspecto que yo diría que es un reto es el de seguir fortaleciendo los sistemas de gestión de riesgos, de lavado de activos y financiación del terrorismo. En ese sentido, creo que lo que hemos venido observando sobre monedas virtuales, criptomonedas, y todo lo relativo a la prevención de delitos informáticos juega un papel relevante también dentro de las nuevas dinámicas de la criminalidad o de lo que tendríamos que luchar contra esa criminalidad. Dentro de lo que llamaríamos estrategias de la Fiscalía, retomaría lo que inicialmente señalé con algunas cifras. La primera, la persecución de bienes asociados al crimen organizado. Le hemos entregado a la SAE 7.000 millones de dólares, 28 billones de pesos en los últimos 3 años y 6 meses en el país. Y hay que llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la SAE
de lograr rápidamente la monetización de esos recursos, de establecer parámetros para poder redistribuir o cumplir los elementos de distribución de esos recursos dentro del territorio nacional, porque ¿de qué le sirve al país tener una entidad judicial que le está entregando esos recursos de esa dimensión al gobierno nacional si tenemos un problema grave frente a la monetización de los mismos? Y cada año estamos saliendo con una nueva reforma tributaria diciendo ahora sí necesitamos otros 10 billones de pesos, ahora sí necesitamos otros 7 billones de pesos, no es de este gobierno solamente, de todos. Si hoy tenemos mecanismos internos que están generando que el mismo Estado le esté entregando bienes a esas organizaciones como la Sociedad de Activos Especiales, que vuelvo y repito, es necesario fortalecer, pero que también es necesario fortalecer el sistema judicial con mayores jueces de extinción de dominio para poder acelerar esos procesos rápidamente y que no se conviertan en los elefantes blancos que muchas veces terminan siendo un mal recuerdo, una mala herencia de lo que fue la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes. Le hemos, en términos de recursos, entregado al Fondo de Víctimas de la SAE también en Justicia Transicional, en esta administración, 854.000 millones de pesos para las víctimas. Y es importante esta cifra. Del 2006 al 2019, 14 años, se le había entregado 509.000 millones. En esta administración hemos entregado 854.000 millones en 3 años. En 3 años superamos lo que se había hecho en 14 años en Colombia en 300.000 millones de pesos. Eso también está en la Sociedad de Activos Especiales. O sea, tenemos una cantidad de recursos que están allí y yo sí creo que se requiere hoy, más allá de un debate nacional alrededor de si es útil, eficaz o ineficaz la actual administración de la SAE, cómo mejoramos y cómo logramos que esos recursos fluyan dentro de los circuitos económicos de este país para tener una base esencial que tiene que ser necesariamente atada a la idea de que este país ha luchado contra la criminalidad, pero se requiere que esos resultados puedan terminar siendo efectivos en el marco de la monetización de esos recursos. Estas tareas que han estado no solamente atadas a los bienes, sino también a la misma idea de la política de persecución de organizaciones criminales, no solamente tiene que ver con bienes en el tema de justicia transicional, sino al mismo tiempo, como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, pero vuelvo a volverlo a decir, como hemos hecho esa tarea de justicia transicional, recogiendo los bienes, entregándolos al Fondo de Víctimas, también lo hemos hecho con hechos delictivos imputados. Para ponerles solo un ejemplo, a propósito de lo que decía hace unas semanas el señor Mancuso, y que varios sectores del país decían, es bueno que finalmente haya justicia en Colombia. El señor Mancuso se le han imputado 38.626 hechos delictivos en Colombia. Repito, 38.626 hechos delictivos en Colombia, y en esta administración, en 3 años y medio, de esos 38.626 le hemos imputado 20.295. Cifras contra discurso. Creo que ahí hay una tarea importante que se ha hecho con bienes y también con justicia en el país. Frente a la estructura interna de la Fiscalía para luchar contra estos fenómenos, la Dirección Especializada de Lavado de Activos ha desmantelado 237 estructuras delictivas por operaciones ilícitas que superan los 21 millones de pesos en estos 3 años. Y ha incautado bienes con fines de comiso por 67.000 millones de pesos. La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, aquí hago un
reconocimiento al trabajo que se ha realizado con el director de la DIAN, con el doctor Luis Carlos Reyes, con quien hemos hecho una tarea interesante. Se ha podido enlazar la Dirección Especializada en Delitos Fiscales con la DIAN, haciendo una tarea muy interesante donde hemos encontrado 433 procesados, 433 integrantes. Esta unidad, esta dirección, surgió hace 1 año y medio, gracias a un esfuerzo que se hizo con el Congreso de la República para incluirla en un proyecto de ley, en donde nos aprobaron esa estructura, y hemos atacado, repito, 433 integrantes de 132 organizaciones delictivas dedicadas a la criminalidad aduanera y tributaria por cuantía que supera los 2.9 billones de pesos. En igual sentido, bajo los preceptos normativos del delito de contrabando, hemos abordado y hemos golpeado estructuras por más de 30.000 millones de pesos. En la misma Dirección Especializada de Delitos Fiscales, gracias a un trabajo muy interesante. Muchas veces la gente dice que subamos las penas de los evasores. Yo siempre he dicho, mire, esta discusión de subir penas, cuando ni siquiera usted tiene justicia para aplicarla, me parece una tontería desde el punto de vista, sirve para la inflación discursiva en el Congreso de la República, pero no sirve para el país. Y hemos logrado, en el marco de preacuerdos, antes de acusaciones y de los elementos que yo considero vitales de la ley 906, que es el sistema acusatorio que tenemos en Colombia, hemos logrado que la gente, antes de llegar a la acusación, es decir, antes de enfrentar un juicio, diga, oiga, yo sí cometí el delito y devuelve la plata. Y se precluye el caso. Y hemos logrado recoger cash 85.000 millones de pesos que tiene la ley. Un trabajo que me parece muy interesante, porque usted articula y va el proceso penal hasta un punto y ahí el asunto termina. Por eso los mecanismos de determinación anticipada del proceso son vitales dentro del sistema acusatorio. Llámese preacuerdo, llámese principio de oportunidad, o llámese estas formas de allanamiento, si se quiere, que se presentan al final del proceso, sobre todo en temas relativos a delitos fiscales. La Dirección Especializada de Investigaciones Financieras también tiene más de 1.370 procesos y ha producido 976 informes especializados sobre estas estructuras. Es decir, es una máquina de estudio del sector y de los diferentes sectores que nosotros perseguimos. En fin, hemos logrado 297 sentencias en materia de finanzas criminales, en donde ya hemos logrado los 27 billones de pesos, 233.000 millones de pesos en esas decisiones. Pero uno sí se pregunta, ¿cómo vamos a lograr sentencias judiciales rápidas si tampoco tenemos suficientes jueces de extinción de dominio para poder resolver estos asuntos? O sea, yo creo que aquí hay dos convergencias que se tienen. Una, el fortalecimiento de la SAE, por supuesto, pero dos, también el fortalecimiento de la justicia, porque de nada sirve tener una máquina trituradora que es la Fiscalía General de la Nación, que todos los días se fortalece y al mismo tiempo esto termina en un embudo con 2 jueces, después de que ustedes tienen 100 fiscales. Me parece que ahí hay un tema grave que termina llevando al vencimiento de crédito, que termina llevando a procesos de 15 años, de 16 años, de 20 años, como me decía alguien alguna vez de una manera jocosa, pero me decía, no, fiscal, yo estoy muy preocupado porque el caso o el caso que se está discutiendo es un caso que se va a demorar por ahí 5 fiscales generales. Me parece que es un drama a plantearlo. Creo que es un problema atado a eso. Con esto, entonces, termino diciéndoles que el mensaje que debe pasar dentro de estos foros es el de fortalecer la institucionalidad colombiana, es el que entendamos que la criminalidad gana si se dispersan las competencias, si se vuelven difusos las responsabilidades institucionales, si no dialogamos sector público y sector privado, y
y que esa lucha contra la criminalidad es una lucha que se tiene que hacer bajo el criterio, como lo decía hace un momento, del imperio de la ley, de la investigación eficaz, de la judicialización. Yo creo que ni la ingenuidad ni la candidez pueden ser vectores para entender la criminalidad de un país. Es necesario que existan una combinación de factores. Una combinación de factores en donde efectivamente uno busque la posibilidad de lograr acuerdos y lograr poner de acuerdo un país sobre una cantidad de temas entre los cuales está la violencia, pero al mismo tiempo sin perder de vista la mano de la justicia, la mano de la ley y la mano de aquellos que hacen las cosas bien. Yo lo he repetido varias veces. Pensemos también en los 49.920.000 colombianos que no han cometido delitos y no solamente los 80.000 que cometen delitos. Esa es la alternativa. Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan, porque eso es un incentivo a la criminalidad. Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades, que nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les dé la mano para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales. No es dándole la mano a la criminalidad, sino dándole la mano a la gente honesta también de Colombia, como nosotros podemos sacar adelante este país. La Fiscalía General de la Nación, y en el caso mío, hemos sido completamente claros, coherentes, sobre la base de que solamente en el marco de las competencias que se desarrollan en esta entidad y en el marco de la Constitución de 1991 podemos lograrlo y podemos tener un país mejor para todos. Muchas gracias.